Hola a todos, soy Eric, esto es su Tanto Google Academy y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre discos duros. Cuáles son los diferentes tipos que hay, cuáles son sus diferencias, para que tú puedas ver cuál de ellos te puede funcionar mejor para ti. En primer lugar vamos a hablar sobre las diferentes prestaciones que podemos buscar dentro de un disco duro. La primera de ellas sería la capacidad máxima, la capacidad de archivos o de información que podemos guardar dentro de este disco duro. Esta normalmente la vamos a encontrar en gigabytes y podemos tener en gigabytes o terabytes y podemos tener discos desde 500 gigabytes quizás hasta 1 terabyte, 2 terabytes, 4 o 14 terabytes. Después también otra prestación muy importante es la velocidad de este disco duro. Normalmente vamos a encontrar dos velocidades, la velocidad de lectura y la velocidad de escritura, a la lectura a la que vamos a poder leer la información que hay dentro del disco y la velocidad a la que vamos a poder escribir dentro del disco. Esta normalmente la vamos a encontrar en megabytes por segundo o gigabytes por segundo, discos que son muy rápidos. Otra prestación muy importante es el precio que va a tener el disco duro. También otra importante a tener en cuenta, dependiendo de para qué queramos el disco, es la resistencia de este disco duro. Hay discos que son poco resistentes, por lo cual no deberíamos de llevarlos en la mochila sueltos, o por ejemplo otros discos que son muy resistentes, que están hechos incluso a prueba de caídas de 3 metros de altura. Y por último, algo que también puede ser importante para algunas personas es el tamaño o la estética del disco duro. Hay discos duros que son muy pequeños y otros que son bastante grandes, por lo cual si queremos uno para viajar o poder llevarlo encima siempre, va a ser también interesante un disco que sea bastante más pequeño. Entonces, ahora que ya hemos visto las diferentes prestaciones que podemos buscar dentro de un disco duro, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de discos duros que tenemos. En primer lugar, los vamos a categorizar en dos grupos muy importantes que los van a separar en dos funciones totalmente diferentes. En primer lugar tenemos los discos duros internos y después tenemos los discos duros externos. Los discos duros internos están diseñados para estar siempre dentro de nuestro ordenador. Es decir, si los queremos cambiar, podemos abrir nuestro ordenador, sobre todo es mucho más fácil si tenemos un ordenador de sobremesa con la caja, abrimos nuestro ordenador y podemos cambiar los discos o meterle más discos nuevos. Por lo contrario, los discos duros externos están hechos para trabajar desde fuera del ordenador y los conectamos con normalmente un cable USB. Estos discos pueden estar hechos para tenerlos siempre en el escritorio o para poderlos llevar y utilizarlos entre diferentes ordenadores o con cámaras o con diferentes plataformas. Los discos duros internos tienen la principal ventaja de que suelen ser bastante más baratos. Mientras un disco duro externo está diseñado para ser más resistente, para ser más estético, para tener un encaje que lo pueda hacer desplazable de un sitio a otro, los discos internos están hechos para estar siempre dentro del ordenador, por lo cual no tienen que ser tan resistentes, ni estéticos, ni tener un empaque tan robusto. Por lo cual se pueden ahorrar bastante y pueden ser bastante más baratos. Entonces, una opción, si tuviéramos un presupuesto muy limitado, podría ser comprar un disco duro interno. Si podemos meterlo dentro de nuestro ordenador y no necesitamos sacarlo, pues lo podemos instalar directamente dentro. O si, por ejemplo, necesitáramos un disco duro que pudiéramos llevar de un ordenador a otro, también podríamos comprar un adaptador como este, ya que los discos duros internos normalmente funcionan con una conexión tipo SATA, y esta normalmente en los ordenadores no lo tenemos. Sí que podemos instalar un adaptador SATA tanto para discos pequeños como discos grandes, pero si quisiéramos irlo pasando de un portátil o a otros ordenadores, podríamos comprar un adaptador como este que tenemos aquí, que podríamos convertir nuestro disco SATA en un disco que funciona con USB. Este disco lo conectamos así y ya podríamos utilizarlo con USB. Si utilizamos esta opción tenemos que ir con mucho cuidado, ya que estos discos no están diseñados para transportarlos, para recibir golpes, por lo cual tenemos que ir con mucho cuidado. También estas conexiones no son muy robustas, por lo cual si utilizamos este tipo de opciones tenemos que ir con mucho cuidado de no dañar nuestros discos. Sobre todo tenemos que ir con mucho cuidado con los discos duros magnéticos, que ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre los sólidos y los magnéticos, pero con los magnéticos tenemos que ir con mucho cuidado. Si utilizamos un disco interno para transportarlo, tenemos que ir con mucho cuidado con los discos magnéticos internos. Entonces, ahora que ya hemos visto la diferencia que hay entre los discos internos y externos, vamos a hablar sobre otra gran categoría que diferencia entre un tipo de discos duros y otros. Y esto es si son discos sólidos, como hemos dicho, o discos magnéticos. Podemos tener tanto discos sólidos como magnéticos, tanto internos como externos. Por un lado podemos tener, por ejemplo, en discos externos tenemos discos sólidos, estos dos, y dos discos magnéticos. Y en discos internos también podemos tener discos sólidos y discos magnéticos. Los discos duros magnéticos normalmente se abrevian con HDD y los discos duros sólidos normalmente se abrevian con las siglas SSD. Las principales diferencias entre los discos duros sólidos y magnéticos son muy importantes. Por un lado, los discos duros magnéticos, suelen tener una capacidad mayor, es decir, podemos meter mucha más información dentro de ellos y son mucho más baratos.
Pero por lo contrario, los discos duros sólidos son mucho más rápidos, podemos leer mucho más rápido la información y escribir mucho más rápido, por lo cual para pasar grandes cantidades de información o por ejemplo para estar editando, que tenemos que estar todo el rato leyendo y escribiendo sobre el disco duro, también son mucho más interesantes los discos duros sólidos. Además también son mucho más resistentes, ya que los discos duros magnéticos dentro de ellos tienen elementos móviles que por lo cual si se caen es mucho más fácil que se puedan romper, se puedan rayar y podamos llegar a perder la información que tenemos en ellos. Mientras los discos duros sólidos no tienen elementos móviles por dentro y por lo cual son mucho más resistentes a las caídas. Por ejemplo, este disco duro que tenemos aquí es un disco duro sólido, un Samsung T7 Shield. Vamos a dejar por aquí el link a otro vídeo de la review que hicimos de este disco duro y por ejemplo está certificado para poder caerse de alturas de hasta 3 metros. Además también los discos duros sólidos suelen ser bastante más pequeños, por lo cual son más fáciles de transportar. Y por último también vamos a hablar de un tipo de discos duros que son un poco diferentes, que son los discos duros alimentados, como este que tenemos aquí. Normalmente los discos duros externos se conectan únicamente con un cable, que suele ser un cable USB, que conectamos directamente a nuestro ordenador y ya funcionan. Pero después hay otros discos duros, como este que tenemos aquí, que tiene que ser alimentado, aparte de con la conexión USB al ordenador, también tenemos que conectarlo a la corriente, para que tenga alimentación interna. Esto tiene sus desventajas principales, que son que, por ejemplo, si queremos editar en el exterior, si lo queremos conectar a un portátil, necesitaremos corriente para poder utilizar este disco duro, pero también tiene sus ventajas, y es que un ordenador tiene una capacidad máxima de alimentar a través del USB, por lo cual si tenemos muchos USBs es posible que perdamos bastante velocidad o incluso que empiece a ralentizarse mucho el ordenador, ya que no puede dar energía a tantos discos duros. Esto puede pasar con discos duros como otros periféricos que tengamos conectados por USB. Por lo cual, si este tiene su propia alimentación, al ordenador no le cuesta tanto trabajo y por lo cual podemos ahorrarle un esfuerzo al ordenador y de esta forma hacer que el disco trabaje mejor. Por ejemplo, también con discos duros alimentados también podemos conseguir tamaños mayores. Por ejemplo, estos dos discos duros son magnéticos. El disco duro que funciona únicamente por cable, normalmente por un cable USB, normalmente este es de unos 4 GB, pero también tenemos discos de 5 y 6 GB. Pero discos alimentados como este, por ejemplo, también los podemos encontrar hasta 14 GB, por ejemplo, como es este disco duro que tenemos por aquí. Además, también en algunas ocasiones, al ser alimentados de forma externa, también podemos conseguir mejores velocidades. Ya más allá de esto, como hemos visto, tenemos discos duros en los sólidos, suelen tener menos capacidad, como estos que tenemos por aquí, de 1 TB, 2 TB. Discos duros magnéticos ya pueden tener mayor capacidad, como 4, 5, 6 terabytes, discos de este tipo. Discos ya un poco más grandes y alimentados, pero que también son externos y se conectan por USB, también puede llegar hasta los 14 terabytes. Hay algunos un poco más grandes, pero normalmente rondan este tamaño máximo. Y si queremos ir a más, ya necesitaríamos un RAID, que ya es una combinación entre diferentes discos duros que se juntan entre ellos para conseguir o más capacidad o más velocidad. Si os interesa mucho, dejadlo por los comentarios y haremos otro vídeo hablando exclusivamente sobre los RAID. Pues nada, hasta aquí este vídeo, esperemos que os haya sido de ayuda. Dejamos los links de los diferentes discos que habéis visto por aquí debajo en la descripción para que podáis verlos y podáis ver cuáles os interesan más a vosotros. Y nada, si os ha gustado, dadle a la manita arriba, dejad vuestro comentario si tenéis cualquier duda o queréis, o si sabéis alguna cosa que nos hayamos dejado en el vídeo, pues también podéis especificarlo aquí debajo en los comentarios. Suscribiros al canal, que nos ayuda muchísimo, y si no lo habéis visto aún, os dejamos un vídeo por aquí que también es bastante interesante.